Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de concreto. A favor de revisar en el chat de la clase el listado de asistencia, por favor. Aquí va de nuevo. Muy bien, entonces empecemos a revisar un poco esto. Ya habíamos hablado un poquito en el video anterior de un poquito del manual, los criterios, etcétera. Muy bien, vamos por favor a la página número 5. Entonces recuérdense que el concreto pues hasta cierto punto es tan viejo como la historia. Por ejemplo, aquí tengo algunas notas. El primer cemento del que tengo noticia es el cemento romano, ¿sí? Por ejemplo, en su momento estamos hablando de la molienda, de moler, digamos, obviamente de forma muy rústica, piedra de cal. Se recuerda que hay que agarrar la cal, por ejemplo, los terrones de cal, hay que apagarla, o sea, hidratarla para que haga reacción, suelte calor. Eso hay que molerlo de manera fina y voy agregando algunas otras cosas como por ejemplo calcio. En la antigua Roma, por ejemplo, en algunos lugares que estaban cerca a la costa del mar, le molían o le agregaban polvo, por ejemplo, de conchas marinas, ¿sí? Polvo de concha marina como aditivo. Y ahí fue naciendo esta cuestión del cemento, ¿sí? Por ejemplo, en esa región de Puzzoli tenemos cemento con componente volcánico, que es la pozzolana. Y vea que no solo, digamos, allí, también en América. Fíjense que, por ejemplo, el cemento, y hablemos ahí de cemento romano para ser concreto, sin ello, digamos, el imperio de Roma nunca pudo haber sido lo que fue, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, digamos, ahí ellos hicieron mucha infraestructura pública, por ejemplo, los famosos acueductos. Mucho de eso todavía lo heredamos hoy en Ingeniería Sanitaria 1 de los acueductos por gravedad. Eso viene desde el tiempo de Roma, sobre todo el sifón inverso, ¿sí? Eso viene todavía desde ahí. Sin embargo, digamos que Roma tiene una característica muy especial, incluso indistintamente que usted sea confesional o no. Hay algunos que dicen por qué, digamos, pensemos así, el tiempo, digamos, que calendarizamos cuando revisamos el calendario, el año 2022 de la era cristiana. Y antes de eso, antes de Cristo. Pues algunos piensan que, digamos, la venida de Jesús como Mesías, del Señor Jesús como Mesías, y la cuestión de la expansión de evangelio y de iglesia, coincide precisamente con una cuestión del imperio de Roma. Dos cosas importantes ahí. Más o menos donde abarcaba todo el imperio de Roma, más o menos estaba la cultura helena, heredada de los griegos, y eso facilitó mucho, digamos, la transmisión de esas nuevas ideas, además del sistema de carreteras, ¿sí? Facilitaba mucho el intercambio, ¿verdad? Todos los caminos van a Roma, decían, y era precisamente por la red de carreteras. Esa red de carreteras, por ejemplo, la vía Apia, todavía existe el día de hoy, no pudo haber sido posible sin el cemento. Buenos América, una ciudad como Tenochtitlán, las grandes ciudades mayas como Chichén Itzá, Zaculeo, hablemos por ejemplo de Tikal, Uxmal y todo eso, no pudieron haber existido sin técnicas, digamos, de fabricación de cemento para hacer concreto, ¿sí? Recuerden esas teocracias, digamos, administración pública por medio de la figura divina, donde están los sacerdotes y la casta de sacerdotes, ¿sí? En esas ciudades-estados, digámoslo así.
se necesitaba la construcción de esos centros ceremoniales y para ello se necesitaba de piedra caliza. Incluso hasta hay una teoría que, digamos, parte del colapso de esta civilización maya se debe precisamente a usos y abusos del medio ambiente. Pónganse a pensar en algo. ¿Cuánta cal se necesitaba para una pirámide como el Gran Jaguar? ¿Sí? Todo eso encalado. No había industria de cemento, implicaba buscar los terrones de cal y para quemar esa cal había que cortar mucho bosque para hacer un gran fuego, una gran pira de fuego y trabajar eso, ¿sí? Entonces tiene sentido que en algún momento se agotan los recursos naturales en una población cada vez mayor. Empieza a crecer y crecer la población. Hay alguna teoría que va un poco por ese colapso, además de... Salió un estudio interesante hace como un par de años, por ejemplo, gente en Tikal, que pensemos que estaba todos los nobles, pero había, digamos, mucho pueblo alrededor. Esa gente en algún momento, por mal manejo de sus desechos, de sus basuras orgánicas, por ejemplo, desechos de basura, desechos biológicos como excreta, en buen chapín, digámoslo así, popó, pongámoslo así, perdone que lo diga así, el mal manejo de eso resulta que terminan contaminando sus recursos de agua. Y al final, eso se traduce en un ciclo que genera problemas de salubridad. Miren una cosa importante con esto, y hablando de concreto y de estas cuestiones, por ejemplo, en esta cuestión de pandemia que estamos todavía, una regla empírica, pero bastante válida en mi punto de vista, en temas, digamos, de trabajos de ingeniería, diseño de ingeniería civil en especial, cuando uno va a un lugar donde viven muchas personas a la vez, mientras más hacinada esté la población, mientras más personas vivan en una habitación, mientras más viviendas pequeñas con mucha gente, cada una de ellas haya en un determinado lugar, en buen chapín, mientras más popular sea el lugar, más cuidado se tiene que tener con el saneamiento. Solo es cuestión de tiempo que aparezca algún problema, alguna amenaza de salubridad, ¿sí? Eso implica, digamos, cierto cuidado con, digamos, recursos como agua, su reciclaje, eso es muy importante, si no se agota el recurso, vean la lección de Tikal, por ejemplo, y esas cosas, ¿sí? Al final, cada vez que construimos, hacemos obra gris con cemento, estamos depredando recursos naturales. Bueno, sale porque ese contexto bastante general es importante hacer mención, ¿verdad? No pierdan eso de vista. Entonces el concreto es material semejante a la piedra, donde estoy uniendo, por ejemplo, cemento, arena, grava u otro agregado más el agua, ¿sí? Se endurece en formaleta o cimbra, estos son sinónimos, cimbra o formaleta, molde, por ejemplo, el molde, la cimbra o formaleta que le da forma y las dimensiones definidas a mi estructura del concreto. Muy difundido en nuestro medio, ese material. Y ojo con esta tablita por terminología de concreto. Cemento más agua es la pasta de cemento o la famosa lechada. ¿Qué es la lechada? Cemento más agua. Algo así como cuando usted prepara leche en polvo. Está su bolsa de leche y está el agua. Está haciendo lechada, ¿sí? Está haciendo leche en polvo. Entonces, cemento más agua, lechada. Puede que necesite aditivos, puede que no, dependiendo de lo que usted quiera hacer. Generalmente, cemento más agua, esa lechada le llamo pasta de cemento. Esa pasta de cemento es lo que a veces algunos albañiles, cuando se está haciendo una losa, le llaman la capa de fina. Ingeniero, ya se fundió la losa, vamos a echar la capa de fina. ¿Y qué es esa famosa capa de fina? Cemento más agua.
¿Cuál es la idea? Si el concreto quedó con un poco de poros o de agujeros, con la capa de fina se termina de tapar, se termina de impermeabilizar. Por ahí va un poco esa idea de la capa de fina, y para terminar de darle el nivel a la losa. Si esa lechada pasta de cemento le agrego agregado fino, arena, por ejemplo, tengo mortero. Ese mortero vamos a poner acá. Ese mortero, dependiendo la aplicación, también le puedo llamar sabieta. Solo que la sabieta en algún momento le puedo agregar cal por plasticidad. O una forma un poco más moderna, puede usted ir a comprar bolsas de ground. Voy a escribirlo bien. ¿Qué es el famoso ground? Pues no es más que mortero preparado. Ya solo para que usted le agregue agua y usted empiece a hacer su levantado de pared. Un momentito, disculpe usted. Muy bien, entonces sale por esto, mortero, sabieta, ground, cuando a la pasta de cemento, que es cemento más agua, le agrego agregado fino, por ejemplo, arena. ¿Sí? La sabieta, como le digo, puede que necesite, además de cemento y agua, puede que necesite cal. ¿Por qué la cal? Para que le dé plasticidad. Ingeniero, mire, si no le agregamos cal, eso no hace liga, ¿sí? No va a pegar. O por ejemplo, necesito agregarle un poco más de cal, tengo que pegar algunos azulejos, tengo que pegar un poco de piso. Ingeniero, es que esa liga es importante para que haya cierta plasticidad en la sabieta y nos pegue el material, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si al mortero le agrego agregado grueso como piedrín, entonces llego al concreto. Ahora miren una cosa. Agregado fino, agregado grueso. Generalmente piedrín, arena. Digamos agregado grueso, piedrín, arena, agregado fino. Sin embargo, no necesariamente eso va a ser siempre ¿cómo se llaman? Los agregados. ¿Qué otro tipo de agregados pueden existir? Por ejemplo, concretos de mucha densidad, por ejemplo, Bueno, aquí en Guatemala afortunadamente nunca llegamos a hacer instalaciones nucleares por pobreza, si lo quiere ver así, por falta de acceso a ese tipo de tecnología. Yo pienso que qué bueno, porque si no, no sé qué haríamos hoy con esos desechos nucleares y apenas podemos con basura común y corriente, imagínense con desechos de ese tipo. No sé qué hubiera pasado ya. ¿Sí? O por ejemplo, concretos que van a aislar, por ejemplo, una sala de rayos X, por ejemplo. Puedo agregarle municiones metálicas con plomo, por ejemplo. O algo más sencillo, cuando yo tengo una talanquera, esa barra que me restringe el acceso, por ejemplo, a un condominio, el contrapeso a veces puede ser desechos de acero de construcción mezclado con esto. El agregado grueso va a ser los desechos de varilla de construcción. Otros agregados también no tan evidentes al inicio, por ejemplo, desecho de papel, desecho de ropa, tengo digamos ahí fibra. Por ejemplo, para láminas de fibrocemento, para paneles de fibrocemento, donde se requiere un poquito de flexibilidad de la lámina y que eso no se vaya a romper. ¿Sí? Es otro tipo de aditivo. O sea, ahí tengo un sinnúmero de cuestiones para cuando hablamos en este caso de concreto. Bueno, no sé, vamos bien hasta ahorita, ya
Vamos camino a la mitad del periodo de clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo con esto, por favor? ¿Está claro? Veamos el cuadrito. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Al agregado grueso también se le puede agregar aditivos, ¿verdad? Sí. Son los que le agregan para el fraguado y secado más rápido, ¿verdad? Cuando el concreto aumenta de temperatura para secarse, ¿verdad? Sí. Y gracias, Donovan. Vamos a ver aquí un cuadrito, vamos a avanzar un poco en esto. Esto más o menos es un repaso. Si recuerdan un poco de la clase de materiales, por ejemplo con esto. Si hablamos de los aditivos, esto viene de la clase de materiales, esto es repaso. Ya vamos a empezar un poquito más rapidito con esto. Recuerden que los aditivos, tengo dos familias. Aditivos que son importantes cuando estoy trabajando concreto fresco, mejora la cohesión, o sea, la unidad de partículas de concreto, reduce la segregación. Recuerden ahí de materiales de construcción, segregación es que el piedrín queda por un lado, mientras que la pasta queda por otro lado, ¿sí? Es que hay un problema. Recuérdense que la densidad del piedrín, la densidad de la arena y la densidad del cemento y la del agua no es la misma. Eso implica segregación. O estoy dejando caer un concreto de una gran altura, pues los piedrines van a rebotar y la pasta se queda por otro lado. Segregación. Reducir sangrado es reducir el escurrimiento, que todo el agua se fue por un lado y se salió. No me conviene. Lo que dice aquí el compañero, acelerar el fraguado, el proceso de endurecimiento, o retardarlo. Lo puedo apurar, lo puedo retardar. Es un aditivo para concreto fresco. Concreto endurecido, puedo mejorar su resistencia a heladas, aumentar velocidad de resistencia temprana, o por ejemplo aumentar o en este caso reducir el paso del agua. ¿Qué tan permeable es? ¿Qué tanto deja pasar el agua? ¿Sí? Otro comentario aquí con esto, vamos a ver por acá. Por ejemplo, veamos aquí que el orden, perdón, aquí me fui hasta la página 18. Hablemos un poco del orden para hacer mezclado, ¿verdad? Bueno, recomendaciones para mezclado, estoy en esta parte de aquí, mire. Como le dije, página número 18, para ir de una vez saliendo de estas cuestiones. Lo primero, utilicemos mezclador o mezcladora. ¿Por qué? Por uniformidad de la mezcla. Hacerlo a mano, pues sí se puede, pero no solo el esfuerzo físico, sino no sale tan parejo. Entonces, por esa razón. Y aquí una cosa importante con los aditivos. Orden de colocación de los materiales. 50% de agua, recuerden eso. Agregado grueso, piedrín por ejemplo. Agregado fino, arena, más cemento, y aquí con la segunda mitad de agua del diseño de mezcla, este segundo 50% de agua lo voy a mezclar con los aditivos si es que yo lo necesitara. Los aditivos, como pueden ser líquidos, pueden venir en polvo. Entonces hay que agregar el aditivo a este segundo 50% para fabricar mi concreto. ¿Por qué no lo hago antes? Miren, fíjense que la cuestión aquí es el tambor mezclador. Tengo aceleración centrípeta y tengo aceleración tangencial. El problema está que primero 50% del agua para humedecer la parte interna del mezclador. Si después agrego el cemento, es muy probable que ese cemento se adhiera, se pegue a la parte interna de la mezcladora y cuando agregue piedrín y arena no se vaya a mezclar. Entonces 50% de agua
Después el material de mayor dimensión, que es el piedrín, para que esté ahí dando vueltas con lo que esté de agua ahí, digamos, escurriendo adentro del mezclador. Después la arena, se van mezclando. Y por último el material más fino, que es el cemento, y el último 50% de agua, justo con los aditivos. No sé si ahí vamos contestando la pregunta. Sí, gracias. Sí. Entonces, ojo con esto, se supone que uno ya tiene que empezar a tener idea de... Otra preguntita. Perdón. Hay otros que por viscosidad se usan en estado de alta temperatura, ¿verdad? Sí, podría ser. Sí, en realidad hay tecnología de concreto, podemos utilizar eso. Generalmente por cuestión de viscosidad, el aditivo más viejo, por decirlo así, es la cal. Si uno en algún momento quiere un concreto, ya no por cuestión estructural, pensemos un concreto que quiero para hacer escultura, obras de arte, por ejemplo los murales en alto relieve, digamos, de Centro Cívico de Ciudad Capital, o relieves como el T3 de la Ciudad Universitaria, donde está ingeniería, donde están los famosos topógrafos, ¿sí? Ese concreto debió haber tenido bastante plasticidad para ubicarse bien en el molde. Entonces ahí puede que la calme funcione. Bueno, ahora con toda la tecnología de concreto, pues sí, lo que usted está indicando ahí. Por ahí va esa situación. Gracias por las preguntas. Gracias, Inge. No tengan pena. Gracias, muchas gracias. Eso hace más animada la clase. Bueno, entonces sale por esto. Miren, ¿se recuerdan entonces de esto? Para evitar segregación o separación, velocidad del tambor de 18 a 20 revoluciones por minuto. Capacidad de un saco, recuérdense que un saco de cemento es un pie cúbico, un saco de cemento, un pie cúbico. Entonces de 2 a 3 minutos para no hacer remezclado. Si el concreto se coloca a una altura mayor de 1 metro, pues utilice su canal de descarga. Ojo con esta remarca. Un buen mezclado logra trabajabilidad del concreto, su resistencia y algo muy importante, la uniformidad. La primera situación de uniformidad en fabricación de concreto lo va a dar la vista. Revise cuando se está haciendo el concreto que tenga un color uniforme. Muy bien. Bueno, todo esto se supone que ya lo vimos en materiales. Vamos a ir acelerando un poquito por la cuestión del tiempo. Solo este cuadro sí me interesaba hablarlo bastante bien. Bueno, entonces dijimos aquí la integración del concreto, pues lo que estamos hablando aquí es, digamos, la integración, digamos, del cemento con el agua y con los aditivos, ¿sí? El aire es importante, digamos, en cuestión de congelamiento y deshielo, los vacíos, ¿verdad? La plasticidad, pues también, el agua es el lubricante. Tenemos esto, mientras más agua, se recuerda, mientras más agua, más plástico es ese concreto, pero tiene menor F' de C, resiste menor la compresión, ¿sí? Menor cantidad de agua va a ser un concreto más duro, menos plástico, pero mayor F' de C. Si se recuerda el diseño de mezclas, el F' de C, el esfuerzo de compresión del concreto, ¿sí? Entonces, un detalle importante aquí, ya si hablamos de diseño. Necesito un supuesto básico para concreto armado. Su supuesto o su hipótesis básica. En concreto armado voy a tener, ¿recuerdas el concreto también se llama hormigón? ¿Sí? Hipótesis básica. Tengo esfuerzos
esfuerzos de tensión y esfuerzos de ahora, ojo con algo, la tensión vamos a hablar de una falla dúctil. Vemos que el material se empieza a estirar como que fuera un hule, como que fuera un chicle. Mientras que la compresión, generalmente aquí voy a hablar, recuerden los cilindros, una falla frágil. Quiere decir que unos instantes antes de que eso colapse, uno empieza a ver algunas pequeñas grietas y de repente eso explota. Si han visto los testigos de concreto, empiezan a salir unas pequeñas grietas, instantes después, fracciones de segundo después, explota el concreto. Eso es una falla frágil. Entonces, esfuerzos de tensión, viendo esto, para eso necesito el acero de construcción. Y para esto necesito el concreto. Entonces fíjense que ahí hasta cierto punto no es tan común, aunque yo dijera por sentido común. Cuando yo tengo una estructura de concreto o de hormigón armado, acero para tensión y concreto a compresión, si parto de la estática sumatoria de fuerzas igual a cero, quiere decir esfuerzo de tensión igual al esfuerzo de compresión, esa igualdad estática, ¿sí? Por cuestiones de diseño, voy a reducir un porcentaje la cantidad de acero. No reduzco el concreto, reduzco la cantidad de acero. Ay, no, ingeniero, ¿por qué le va a quitar un poquito de acero? Mejor quítele un poquito de concreto. No, por una sencilla razón. Prefiero inducir, prefiero forzar a que en el concreto armado primero falle el acero. Aunque se agriete un poco el concreto, ese acero empieza a estirarse, empieza a fluir. ¿Sí? Prefiero eso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Aunque la estructura falla porque se agrietó el concreto y de forma dúctil el acero se empieza a estirar, es más probable que la estructura no colapse, no se caiga. Y los que están ahí, podemos salir, podemos evacuar. Si aumento el acero mucho, ese acero no se va a estirar, no va a fluir, como se dice vulgarmente, no se estira. El concreto, cuando yo siento, va a reventar, va a estallar. Y ahí sí es más problema que no me va a dar tiempo a salir. Un montón de lesionados porque les cayó un pedazo de concreto encima. Ese es el problema. No sé si está clara esa idea. Y aquí quiero hacer un comentario después. Quiero ver una cuestión aquí en YouTube. No sé si hay preguntas con esta idea. Por ejemplo, aquí vamos a ver... estos videos son muy interesantes. Recopilación del terremoto de México del 2017. Miren aquí una cosa, y esto nos va a dejar mucha lección, aunque no tenga muy buen volumen. Voy a subir un poquito de volumen. Miren la falla frágil. Ahorita viene. Ah, exacto, güey. Sí.
No da tiempo de salir. Ese es el problema. Señores, me acaba de tocar el temblor aquí en Cuernavaca. Se acaba de caer el puente. Esta parte es muy dramática. Póngale atención a esto. Este edificio se movió horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Muy bien, dramático. Dramático si lo quiere ver. Ahora, lecciones de esto. Y sigo hablando de esto ya casi 10 años después. Esto fue 2017 en México, 2013, 2012, 2013, 2014, en especial en San Marcos. Puede que tenga aquí alguien de San Marcos. Fíjense que en el último video donde ve usted ese edificio que colapsa, vamos a ver rapidito el video, me refiero a este de acá. Voy a quitarle volumen. Mire, ese fue el segundo terremoto. Esto aguantó el primer terremoto. Segundo terremoto, en segundo se viene abajo, ¿sí? Una cuestión frágil, ¿sí? Esa es la falla frágil. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con San Marcos, por ejemplo? Una cosa lamentable. Mire, siempre que haya un terremoto, un movimiento de tierra, por ejemplo, si usted es el ingeniero encargado de mantenimiento de una instalación industrial, por ejemplo, en donde haya maquinaria, donde haya equipo, por ejemplo, lo mejor que recuerdo aquí en algún momento, aquí en Quetzaltenango, una empresa como cervecería, donde hay envasadoras, lavadoras, ¿sí? De envases, por ejemplo, para bebidas. Siempre hay que chequear el nivel, la nivelación de la cimentación después de un terremoto. Si eso quedó un poco desnivelado, puede que toda la instalación eléctrica está bien, pero el equipo no arranca. ¿Y por qué no arranca el equipo? Porque tiene un sistema que detecta que el equipo está desnivelado y que eso va a funcionar mal. Entonces hay que chequear que esté a nivel. Y si no, hay que hacer las correcciones del caso. Es dinero, por supuesto, ¿sí? Pero otra cosa, digamos, con edificaciones, digamos, de marco, donde tenga algunos marquitos de concreto. Fíjense que había el comentario a veces en San Marcos, con esos terremotos que le estoy diciendo, 2012, 13, 14. Pero si mi casa de mampostería, así como vimos que se cayó ese edificio de mampostería, pasó bien el primer terremoto del año pasado y ese fue más fuerte, pues. Y ahora que este nuevo terremoto que viene, que es más suave, se cayó mi casa, se cayó mi edificio. Recuerden ese pequeño video. Resulta que en el primer terremoto, el acero posiblemente se estiró, fluyó, se dio una falla dúctil en todo el sistema de mampostería y concreto. Ya estaba fallado. ¿Sí? Viene un siguiente evento, puede ser mucho más suave, y esa estructura que está a punto de caer, solo necesita un pequeño empuje para que se desplome. ¿Sí? ¿Qué cosas vimos con cierta pena en San Marcos? Casas que estaban fracturadas, con fallas de corte, con todo ese tipo de problema. Pues la forma más económica, contrataron a un albañil y simplemente se puso a echarle sabieta ahí en la estructura, a tapar esto y volver a hacer un repello, y aquí no pasó nada. ¿Cuál es el problema? Que esa casa, ese pequeño edificio está por caer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concreto ya se agrietó y el acero ya fluyó. No colapsó, no se cayó,
dio tiempo a que uno saliera. Sin embargo, un pequeño evento, se recuerda entonces de la falla frágil. Recordemos esto. Muy peligroso. Muy, muy peligroso. Entonces, cuidado con eso, porque todos esos eventos nos dejan ese tipo de lección. ¿Algún comentario con eso? No sé si está clara la idea. ¿Se comprende eso? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Mire, yo tengo una duda. En este caso, ¿cómo podríamos saber cuando un edificio, digamos, después de que pasa un terremoto, está en condiciones para ser habitable? ¿O cómo puedo yo prever eso para evitar que se venga para abajo, se podría decir? Muy bien, Roque, y es una pregunta muy lógica después de esto que estamos hablando, ¿sí? Veamos lo siguiente, por sencillo que sea. Yo tengo, por ejemplo, una mi viga. Aquí está en elevación. Si después de un terremoto yo observo que hay alguna grieta que pasa toda la sección de la viga, y en algunos casos puede ser que sea una grieta ya un poco grande, ni tan grande pues, pero que en algún momento ya como que si me esfuerzo, veo la varilla. Lo más seguro es que esto se fracturó y se estiró la varilla acá. Esto ya es falla. Ahí ya tengo una estructura fallada. Son las cosas que tengo que ver. Dependiendo de eso, pues puede que en algún momento tenga que botar y hacer de nuevo, pues porque no puedo, digamos, hacer una cuestión de reparación si el acero ya se estiró. Regresar el acero a su posición original es un poco difícil, ¿sí? O a menos, pero el problema es que uno agrega más peso. Algunos a veces lo que hacen, dependiendo de la magnitud, un poco de electromalla y hacer, digamos, un encamisado encima de la sección original. O sea que, por ejemplo, si lo veo esto aquí tengo la sección original que se fracturó, ¿sí? Puedo agregar, por ejemplo, un poco de electromalla, pero tiene que estar muy bien anclada. Por ejemplo, todo esto. ¿Cuánto? Pues lo tengo que calcular. Aquí viene mi electromalla. Y encima de esto, otro poco de concreto. Ahora, problema con esto. Bueno, usted lo tiene que evaluar. Tengo que tapar esto. Ahora, el problema es que aquí agrego más peso. Si agrego más peso, puede que este lo vaya a acelerar. Entonces, a veces es más recomendable, obviamente mucho daño, mucha fractura, mejor tiro eso y lo vuelvo a hacer de nuevo. Si solo fuera una sección, pues hay que ver la posibilidad de que yo pueda cortar esa sección y esa sección dañada, tirarla y hacerla de nuevo y dejar juntas de dilatación, ¿sí? Una junta de dilatación puede ser de 1 pulgada. Módulo, el nuevo módulo, voy a dejar un poco, digamos, un colchoncito, digamos, con neopreno, porque el problema es que si tengo, digamos, una estructura muy liviana, a la par de una muy pesada, cuando la que pesa mucho vibre, seguro que me va a despozolar, me va a desarmar, por ejemplo, la estructura liviana. Vemos, por ejemplo, a veces, digamos, crecimiento de ciudad, una casa ya muy viejita de bajareque, de adobe, ¿sí? Y a la par, 2 pequeños edificios de concreto de 3, 4 niveles. Cuando estos por sismo empiezan a hacer esto, lo típico es que la vivienda de adobe que está en el centro
casi todo el repello cae a la pared. ¿Por qué? En algún momento compresionaron a la vivienda y el repello salió aventado hacia la parte de adelante. ¿Sí? Entonces son esas cuestiones que yo tengo que prever. Hay mucho que hablar ahí con esa situación. Entonces lo que tengo que ir a hacer es un inventario, un conteo, digamos, de estructural, ver dónde están las grietas o no. Otra cosa con esto, por ejemplo, los famosos, podemos agregar en algún momento los famosos marcadores. Vamos a ver si tengo aquí alguna foto de eso. Vamos a buscar aquí si encuentro un marcador de grieta. Aquí se lo miro. Vamos a ver por aquí, vamos a ver. Aquí tengo un marcador de grieta, mire. Si alcanzamos a ver esto. Digamos, lo que va a pasar aquí es que tengo, la grieta tiene que quedar aquí. Entonces es como quien dice una curita, una cura, ¿sí? Aquí tiene adhesivo de un lado, entonces tengo que pegar acá y pegar acá. Si se da cuenta, aquí tengo, por ejemplo, una pequeña cuadrícula y aquí va encima, digamos, una plaquita transparente como de acetato que tiene una aguja de indicador. Entonces lo que voy viendo ahí es la posición original de esto y ver si la grieta se está abriendo más o se quedó ahí, ¿sí? Si por ejemplo veo que la grieta en el tiempo tiende a abrirse más porque el marcador de grieta, eso es lo que me está indicando, seguro que eso ya tiene problema, es un poco peligroso, por no decir bastante peligroso, solo hacer una reparación sencilla ahí. Lo más seguro es que eso hay que demolerlo. No sé si ahí voy contestando un poco la pregunta. Sí, ingeniero, muy amable. Nombre para esto, si quieren anotar, fisurómetro para control de grieta. Fisurómetro. Metro, medida de fisura. Necesitamos fisurómetros para medir las grietas en concreto, del concreto, ¿sí? Fisurómetro. Vamos a ver si tenemos, voy a buscar por fisurómetro, vamos a ver si tengo una mejor imagen. Perdón, yo hubiera buscado esto con mucha antelación, pero son por las preguntas de ustedes. Con las disculpas si no las contesto tan rápido como usted quisiera. Mire, aquí tengo algunos otros fisurómetros, mire. Aquí está, mire. Por ejemplo, aquí está la grieta. Aquí está anclado de los dos lados y aquí voy midiendo la fisura, mire. Este corre para acá, este corre para acá. La placa esta grande para acá y esta para acá. No se ve mucho por el color amarillo. Y va a depender mucho de su... Digamos, aquí tengo un fisurómetro un poquito más claro, mire. Esto de un lado, esto del otro lado, y voy viendo qué tanto se va corriendo. Mire, tengo esto, por ejemplo, en milímetros, ¿no? 0, 10, 20 milímetros, 0, 10, voy contando de milímetro en milímetro.
Si lo dejo en 0, puedo ir viendo si eso va aumentando y puedo sacar una función matemática de aumento de fisura en el tiempo. ¿Sí? Bueno, creo que tengo aquí un mensaje en el chat. Digamos lo del curamiento, el encamisado. No, Óscar André, eso si nos diera tiempo puede que hablemos algo de eso, pero eso ya estamos entre concreto y mampostería. Es volver a replantear la estructura. El problema de hacer ese tipo de cosas es que agrego peso. Ese es el principal problema. Miren, una cosa, digamos, con esos encamisados. Vamos a ver si tengo aquí una cosa importante aquí para ilustrarles esto. Y gracias por las preguntas, porque eso es importante. Quiere decir que estamos atendiendo la clase. Un momentito. Por ejemplo, que yo tengo aquí este cilindrito. Supongamos que esto fuera un silo de concreto y se rajó. Hay un poco de fisuras, ya colocamos un fisurómetro. Ingeniero, ¿por qué no lo encamisamos? Encamisar es como quien dice ponerle algo así como este masking tape adentro. ¿Sí? Ahora, lo que uno tiene que tener mucho cuidado con los encamisados, si uno lo considera como una opción, es el hecho de que yo agrego más material, agrego masa, agrego peso. Entonces, si resulta que el peso de mi estructura está muy cercano al valor soporte, estoy muy al límite, ojo con eso, puede que ese encamisado no sea una opción, porque si agrego mucho material de encamisado, voy a superar el valor soporte y en lugar de arreglar el problema, lo voy a acelerar. ¿Sí? Entonces, cuidado con esas cuestiones. ¿Sí? No sé si por ahí puedo ir contestando un poco su pregunta, Óscar André. Muy bien. Bueno, por cuestión de tiempo, yo creo que es buen punto para dejar nuestra clase de hoy. Digamos, palabra clave que aprendimos hoy. Si quieren, investiguen después lo que son los famosos fisurómetros, ¿no? Para medir fisuras de concreto, ¿sí? Eso en nuestro medio, un país sísmico, es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Guatemala, si alguien quiere saber sobre esto, si quiere investigar sobre esto, búsquese, por ejemplo, marcas como Soil Test, o L, así como se llama, L International. Algunas de ellas a veces trabajan esos famosos fisurómetros. La mejor figura que yo tengo de esto, la figura más sencilla para transmitir en clases, como que fuera una curita que voy a poner en medio de la grieta. Aquí pongo la cura, que quede los dos extremos de cada lado de la grieta. Y puedo medir en milímetros si esa fisura se expande en el tiempo o no. Muy bien, muchas gracias por su atención. Yo dejaría la clase de aquí por hoy. Gracias por la participación. Muy interesantes las preguntas. Muchas gracias. Les deseo una feliz noche. Feliz noche.